Y este es un momento muy especial que el Señor nos brinda para poder reflexionar sobre el llamado que todos nosotros los creyentes, todos nosotros los miembros de esta iglesia que tenemos, que es un llamado al servicio. Por eso hemos titulado este mensaje, llamados a servir. Porque quizás tú piensas que el servicio es una tarea de algunos en la iglesia, de los diáconos o de un grupo selecto, pero no es así. No es una tarea reservada para un grupo específico, sino para todos nosotros. Y es lo que quiero mostrar en este día, porque esa es la esencia de la vida cristiana. Somos adoradores de Dios primariamente y esa adoración se muestra en nuestro servicio al Señor. O sea, que no importa si tú eres joven, si tú eres una persona de cierta edad, todos nosotros hemos sido llamados a servir al Señor Jesucristo. Y el Señor nos enseñó, óyeme bien, que el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio. Y es lo que vamos a ver hoy. Y que el camino a la grandeza en el reino de Dios es a través de la entrega y del sacrificio. Todos los cristianos somos siervos, todos los cristianos somos servidores de Cristo. Y ese es nuestro primer punto. Como decíamos, no hay excepciones. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de servicio. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio de Marcos. En el capítulo 10, versículos 42 al 45, para que veamos primariamente este tema. Aquí vamos a leerlo. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes, versículo 43 del capítulo 10 de Marcos, no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Señor nos está presentando un gran contraste entre el modelo de liderato en el mundo y el modelo de liderato en su iglesia. Y aquí hay varias lecciones que son sumamente interesantes. Fíjense cómo el Señor los llama, les dice el liderato de ustedes no debe ser como los líderes del mundo. ¿Por qué? Porque los líderes del mundo están ejerciendo autoridad. Pero autoridad generalmente no en el bien, para el bien del pueblo, sino enseñoreándose de las personas, buscando dominar a las personas, buscando que las personas les sirvan a ellos. Hoy leía un artículo de alguien que decía que la mayoría, no digo que todos, de los políticos buscan el poder, dije, para servir al pueblo, pero al final acaban sirviéndose ellos mismos y beneficiando a aquellos que los ayudaron a llegar al poder. ¿Cómo evaluamos la grandeza de un hombre en el mundo? Por el dinero que tiene, por las propiedades que tiene, por las empresas que tiene, qué tanto poder político, económico, social tiene. Pero aquí el Señor está estableciendo un principio. Entre ustedes no es así. Es una nueva forma de liderato, porque aún los discípulos, recuerden, discutían de quién de ellos iba a ser el mayor, porque ellos estaban esperando un reino terrenal. Y ellos querían que cuando el Señor saliera, vamos a decir, elegido, vamos a ponerlo así, como el líder de ellos iban a tener grandes puestos en ese gobierno, pero el Señor estaba hablando de un reino espiritual. Entonces, en el versículo 43, en la segunda parte, Él nos dice cuál es la verdadera grandeza en el reino. ¿Tú quieres ser grande? Tú debes ser un servidor. Es algo completamente diferente al concepto que nosotros tenemos. Tú quieres ser grande, tú debes ser el que más sirve en humildad a todas las personas. No estés buscando poder, no estés buscando los primeros lugares, sino dedícate
a servir. Y esa palabra que se utiliza aquí, servidor, es la palabra diácono en el original. Un servidor es alguien que ejecuta tareas por el bien de otros. Aquel que busca beneficiar a otros. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Esa debe ser la disposición de cada uno de ustedes. No es estar sirviéndose de los demás, sino servir a los demás. Algunos autores dicen que este tipo de servidor era la persona que trabajaba empleado en una casa y recibía cierto tipo de salario, pero el concepto era que era un empleado en una casa y hacía las labores domésticas. Pero fíjense lo que dice: y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo. Y ahí no utiliza la palabra diácono, ahí utiliza la palabra esclavo. Cualquiera de ustedes que desee ser el primero será esclavo de todos. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. ¿Qué es un esclavo? Es alguien que pertenece a otra persona. Es alguien que está completamente sujeto a la voluntad de su amo. Es alguien que cumple las demandas de su amo. Una persona que está entregada a ese amo en su misión y buscando el bienestar de ellos. Ahora, ese es un concepto completamente extraño para nosotros, porque nuestra propia naturaleza nos lleva a querer servirnos de los demás. Como yo decía, querer buscar los primeros lugares. Y esto implica una entrega total, poniendo las necesidades de los demás por encima de las propias y servir, óyeme bien, sin esperar tener ningún reconocimiento. Cuando uno escucha esto, dice, bueno, esto es imposible de llevar a cabo. Eso no puede ser. Pero el Señor Jesucristo nos dio su ejemplo de cómo debía hacerse. Versículo 45. Y dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, tenía toda la adoración de los ángeles en los cielos, dejó su trono en los cielos, se humilló al hacerse hombre y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte de cruz. Y dice que Él vino a servir y Él es el modelo porque Él dio su vida en rescate por muchos. Él vino como un servidor, por un lado, a satisfacer necesidades físicas, necesidades espirituales de los hombres, a sanar enfermos, a alimentar a los hambrientos, a enseñar a las multitudes. Perdón, pero también vino como un siervo. ¿Por qué? Porque Él ofreció su vida por amor a nosotros. Y hoy estamos aquí adorándolo a Él por la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Él vivió y modeló este principio en cada aspecto de su vida. Todos los cristianos somos siervos de Cristo, lo que yo decía al inicio. Y Él nos ha dado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Tú y yo estamos obligados a imitar el ejemplo de Cristo y cambiar esa mente de servicio, de siervo que tienen las personas en el mundo, esa mente de grandeza, si podemos decirlo así, y adoptar esta mentalidad bíblica. Fíjense, en Juan 13 se nos habla que el Señor en la última cena lavó los pies de sus discípulos. Él sabía ya lo que iba a enfrentar, que iba a ir a la presencia del Padre. Y dice la Escritura que se levantó después de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y dice en el versículo 14 lo siguiente: pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ¿qué? Ejemplo, pero ustedes lo saben. Ejemplo les he dado. Yo les he dejado un modelo para que ustedes copien, para que ustedes sigan, para que como yo les he hecho, también ustedes hagan. Y les dicen, verdad les digo,
que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Yo les he dado un ejemplo. Yo he lavado sus pies, que era la labor que hacía el servidor, que hacía el esclavo cuando uno llegaba a una casa. Y le estoy diciendo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y si yo me he humillado a hacer esto, ustedes deben hacerlo también. Ese pedacito no nos gusta mucho, ¿verdad que no? Pero hay una promesa en cumplir la voluntad de Dios que me llamó la atención en el versículo 17. Si saben esto, serán felices si lo practican. O sea que la verdadera felicidad, óyeme bien, la verdadera bendición proviene de practicar las enseñanzas de Jesús. Nosotros la conocemos, pero no la ponemos en práctica y por eso no experimentamos esa bendición, esa felicidad, ese gozo pleno que solo Cristo nos puede dar. Nosotros como discípulos estamos llamados a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque la bendición en la vida cristiana, óyeme bien, se encuentra en la obediencia activa a Dios, en el servicio humilde a los demás. Y es por eso el Señor nos da ese ejemplo, esa imagen para que nosotros veamos cómo debemos comportarnos. Pero tú te puedes estar preguntando, ¿y cómo yo sé que soy llamado a servir? ¿Y dónde yo puedo servir? Y dice la Escritura que el Espíritu Santo ha dado dones a todos los creyentes. O sea, Dios en el momento de tu conversión te da uno o varios dones que son capacidades espirituales para tú llevar adelante, hacer la obra de Cristo. Y dice en Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tú tienes un don espiritual. Dios te ha dado uno o más dones espirituales. En 1 Corintios 12:7 se nos dice que a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Óyeme bien, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Tú debes identificar esos dones espirituales que Dios te ha dado y ponerlo en servicio en el cuerpo de Cristo. Y a cada quien, los dones son diferentes. Hay diferentes medidas, extensiones, profundidades de un mismo don. Y Dios te va a poner a servirle a Él en el lugar donde tú estás. En esta iglesia local. Te va a poner a servir, a poner en operación tus dones donde tú trabajas con tu familia, sirviendo en las diferentes áreas. Lo que pasa, hermano, es que nosotros queremos tener los dones que más llamen la atención. Fíjense que si hay un concierto, uno quisiera ser el cantante principal. Si hay una boda, uno quisiera ser el que se casa. Yo lo he dicho, que lo único que uno no quiere ser es el muerto si hay un entierro. Pero a uno le gusta llamar la atención sobre uno, nos gustan los primeros lugares. Pero todos nosotros podemos servir. Tú ves una basura en el suelo, recógela, tírala, llévala al zafacón, limpia el zafacón. Tú vas al baño en la iglesia y ves un lavamanos que está mojado, sécalo tú. Toma una toalla de papel, límpiala. Ayer hubo una actividad. Tú te pudiste haber quedado a servir, ayudar a organizar o venir temprano, organizar la iglesia. Son muchas cosas que podemos hacer. Todos nosotros estamos llamados a servir según los dones que Dios nos ha dado, pero hay dones generales que todos nosotros podemos poner en práctica. Hermano, nosotros somos como un equipo de baloncesto. Hay anotadores, hay defensores, hay algunos que rebotan, está el manager, están los entrenadores, están los masajistas, están los que limpian la cancha. Todos los que están ahí contribuyen
para que el juego se lleve a cabo. Cada uno de nosotros debe contribuir para la gloria de Jesucristo en esta iglesia con los dones que Él nos ha dado. Ahora, lo importante, y vuelvo y repito, es que tengamos esa mentalidad de siervos, independientemente de los dones que Dios nos ha dado. Que pongamos esos dones en operación por los motivos correctos, no para recibir el elogio de los demás, no es para que los demás nos vean, no es para nosotros sentirnos importantes o superiores, sino para complacer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, que es Jesucristo. Porque ese nos está mirando 24/7 y está con nosotros. Yo espero haber probado brevemente que todos los cristianos somos siervos de Cristo, que Cristo es nuestro ejemplo supremo de servicio, que nosotros debemos imitar su ejemplo y que el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales para nosotros servir en el reino de Cristo. En segundo lugar, hay algunos cristianos que Dios los llama a servir de una manera oficial, si podemos decir así, como oficiales de la iglesia, como diáconos, con el reconocimiento de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos que en la medida que la iglesia se fue desarrollando, hubo que llamar a hermanos de manera particular con ciertos dones para que ellos se involucraran en el servicio de la iglesia. Yo quiero que ustedes vayan conmigo ahora al libro de los Hechos, al capítulo 6. Aunque en esta porción de las Escrituras no se menciona la palabra diácono, aquí vemos alguna de sus funciones. La iglesia de Jerusalén había crecido considerablemente tras Pentecostés. De 120 miembros habían pasado a 3,000. Eso creó muchas necesidades. Y dice en Hechos, capítulo 6, versículo 1, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿Quiénes eran los judíos helenistas? Los judíos de habla griega. Y ellos decían, mira, están atendiendo a las viudas judías y a las viudas judías helenistas no las están atendiendo. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Salieron ellos a resolver ellos mismos el problema, a repartir la comida? No, no hicieron eso. Miren lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Versículo 3. Por tanto, hermanos, le dicen a la asamblea que había allí, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense que le dan ciertas cualificaciones a quienes podamos encargar esa tarea de suplir las mesas. Ellos se lo piden a la iglesia. Y nosotros, dicen ellos, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Nos dicen en los versículos siguientes que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos lo presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Estos hombres fueron reconocidos oficialmente para el trabajo que iban a hacer. En la medida que una iglesia crece, los pastores tenemos un trabajo fundamental, dedicarnos al ministerio de la palabra, a la oración y a supervisar que la palabra que predicamos es aplicada en la vida de los hermanos. Por eso tratamos de hacer visitas pastorales a los miembros. Por eso damos consejería bíblica para ayudar a los hermanos en su crecimiento espiritual. Y habían ciertas funciones como esa, servir a las mesas y otras cosas más que vamos a ver más adelante, que interrumpían, vamos a decir así, afectaban el tiempo de los pastores.
Entonces ellos dicen, ustedes tienen que escoger a hombres que tengan las siguientes características. En este caso, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buena reputación, personas reconocidas por su testimonio, personas que fueran respetadas por su integridad y su carácter, personas que fueran confiables, personas cuyo liderazgo fuera aceptado por la comunidad de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, hombres dominados por la palabra de Dios, de manera que pudieran llevar adelante ese servicio, ese trabajo, conforme a los principios de la palabra de Dios, y llenos de sabiduría. O sea, que el conocimiento que tenían de la palabra de Dios lo pudieran aplicar en las diferentes situaciones que se suscitaban en la iglesia. Pero como si eso fuera poco, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, vamos allí, también se dan cualificaciones o características que deben tener los hombres que son elegidos diáconos en la iglesia. Vayan allí conmigo. Vamos a ver brevemente esas características. En la iglesia hay dos tipos de oficiales, los pastores y los diáconos. Y aquí se nos habla también de más de esas cualificaciones. Miren lo que dice. De la misma manera, 1 Timoteo 3:8, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Debe ser un hombre digno, un hombre que merezca respeto, que tenga la confianza de las personas que están alrededor. Debe ser un hombre de una sola palabra, que no sea un hipócrita, que me dice una cosa a mí, le dice una cosa al otro, porque quiere agradar a las diferentes personas. Está como los políticos. Yo quiero este teléfono, yo te lo voy a dar. Y viene otro y le dice, yo quiero este mismo teléfono, yo te lo voy a dar, no te preocupes. Pero no puede. Entonces, que sea un hombre de una sola palabra, que no tenga una duplicidad. En tercer lugar, se nos dice que no debe ser dado al mucho vino. El vino se ofrecía muchas veces como un gesto de hospitalidad en las diferentes casas donde las personas iban. Entonces imagínense un diácono que está visitando diferentes casas para conocer las situaciones de diferentes hermanos y en cada lugar le dan una copita de vino. ¿Qué va a pasar? Cuando llega a la otra casa le va a decir, ahora dime tú, hermano, ¿cuál es el problema? Va a haber problemas, ¿sí? Entonces debe ser un hombre no dado al mucho vino, pero eso también implica una persona que tenga dominio propio. Tampoco debe ser amante o codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que tiene un comportamiento ético en su trabajo, en su negocio, con sus impuestos. Una persona que es reconocido por ese comportamiento dentro de la comunidad cristiana. Y también los diáconos en la iglesia tienen la responsabilidad de hacer obras de misericordia, o sea, manejan las finanzas de la iglesia, llevan dinero a hermanos que están en necesidad. Imagínense una persona que sea codicioso de ganancias deshonestas, los líos y los problemas que puede tener la iglesia. Se nos dice también que debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Ese mensaje del evangelio. Esas verdades profundas de la fe cristiana que antes eran desconocidas, pero que ahora han sido manifestadas a través de Jesucristo. Entonces esos hombres deben conocer esa palabra, pero deben vivir de acuerdo a esa palabra.
Y dice con limpia conciencia. Son hombres que viven conforme a lo que creen. Que si pecan, si hacen algo malo, confiesan su pecado en la presencia de Dios y tratan de vivir con sinceridad delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos cómo los diáconos deben ser personas que no solamente conocen y comprenden las verdades profundas del Evangelio, sino que viven de acuerdo a esas verdades. Dice en el versículo 10 que también estos sean sometidos a prueba y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Deben ser examinados, deben ser probados. Aquí se predicó de este tema de las cualificaciones diaconales. La iglesia propuso hermanos para el diaconado. Esos hermanos fueron presentados a la iglesia porque la iglesia entiende que esos hombres tienen las características, que no son perfectos, pero tienen esas características, que son hombres piadosos que Dios demanda para el diaconado. Hicimos una evaluación pública de cada uno de ellos y hoy los estamos ordenando para el ministerio diaconal. Dice que sean irreprensibles, no es que sean perfectos. Era que sean hombres, como decíamos, que si hay una acusación contra ellos, es una acusación que no sea válida. Y si han hecho algo incorrecto, algo mal, como yo decía, lo confiesan en la palabra de Dios. Hombres que deben ser irreprochables en su vida familiar. Se nos dice que deben ser maridos de una sola mujer, o sea, hombres de una sola mujer, un hombre de una pureza moral. Porque imagínense, un diácono con frecuencia visita diferentes hogares, tiene tratos con mujeres viudas, con mujeres solteras, y es importante que sea un hombre puro en pensamiento y en acción. Dice que un hombre que gobierne bien sus hijos y sus propias casas, que debe gobernar bien su hogar. ¿Por qué? Porque si un hombre no puede manejar bien los asuntos de su hogar, ¿cómo va a manejar la iglesia de Dios? Amén. En el versículo 11 se nos dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y en relación a esto hay diferentes puntos de vista. Algunos dicen que cuando habla aquí de las mujeres se está hablando de las esposas de los diáconos. Otros dicen que cuando se habla de las mujeres o diaconisas son mujeres que fueron elegidas como diáconos dentro de la iglesia. Y otros dicen que son las mujeres que tienen roles de servicio en general. El pastor Rafael Alcántara predicó sobre este tema y él nos decía que nosotros nos inclinamos por pensar que había mujeres que servían en el rol de diáconos dentro de la iglesia. Si usted quiere escuchar eso más extensamente, puede ir al mensaje que predicó nuestro pastor Rafael. Ahora, lo importante destacar aquí es lo siguiente: las cualificaciones de esas diaconisas. Dignas, mujeres respetables, mujeres que inspiran reverencia y respeto. No calumniadoras. Si ustedes saben cuál es la palabra calumniadora que se utiliza ahí. Diábolos. Que no sean acusadoras, que no sean difamadoras, que no vayan de puerta en puerta llevando chisme, hablando lo que no deben hablar. Que sean sobrias, una mujer con dominio propio, que no vive de las emociones, sino que vive en obediencia a la palabra de Dios. Imagínense si es una mujer que se lleva de las emociones y está en una casa visitando a una hermana y la hermana le dice, mira, mi marido me habló mal y estrelló y rompió un vidrio, y ella viene y se alarma. ¿Cómo? ¡Qué barbarazo! Mira lo que hizo ese bandido. No puede ser así. Debe tener dominio propio. Fieles en todo, dignas de confianzas y leales en todas las áreas de la vida. Se le puede confiar a que hagan un trabajo y lo hacen. Hemos visto cuáles son las cualificaciones para aquellos que deben ser puestos en el oficio de diáconos. ¿Cuál es el trabajo que ellos realizan en la iglesia? Bueno, en Hechos 6 vemos
cómo esos hombres que fueron elegidos, porque no se utiliza la palabra diácono allí, repito, sirvieron en el ministerio de ayuda, en suplir a las mesas, seguro manejando todos los asuntos financieros relativos para conseguir esos alimentos y todas esas cosas, cómo ellos asistían a los pastores haciendo las labores prácticas, esas labores que había que hacer administrativas para que los pastores pudieran dedicarse a la administración de la palabra y a la oración. ¿Qué hacen los diáconos? Organizan con un equipo de hombres, de ujieres y hermanos que vienen a servir, cómo son los servicios de adoración, los bautizos, las reuniones congregacionales. Usted vino anoche aquí a la actividad que teníamos de alabanza y esto estaba hermoso, arreglado, las luces, el equipo de sonido y todo. Hacen otras funciones especiales también que son necesarias en la iglesia. Trabajan con un equipo siempre en los parqueos, en el orden interno, en la seguridad. Visitan a los enfermos, visitan a los ancianos, visitan a aquellos que requieren una atención especial, a aquellos que no pueden asistir a los servicios. Ayudan en aconsejar a hermanos en la iglesia cuando van esas visitas, situaciones que se presentan. Y algunos diáconos pueden estar involucrados de manera más definida en enseñar, en la educación, en la iglesia, en la enseñanza, en el discipulado a nuevos creyentes, enseñando ciertas clases, predicando también. En conclusión, hermanos, el papel de los diáconos en la iglesia, como ustedes han visto, es un papel multifacético para el buen funcionamiento de la iglesia. Vemos cómo sirven, cómo hacen el trabajo logístico, cómo ayudan a los pastores. Pero como yo decía al inicio, eso no es una labor, el servir exclusivamente diaconal. Es una labor que compete a cada uno de nosotros. Y hay una relación entre los pastores y los diáconos. Fíjense, los diáconos no funcionan como un cuerpo independiente de los pastores, sino supeditados a ellos. Es una relación complementaria. Los pastores tenemos la responsabilidad del liderazgo y la dirección espiritual, mientras que los diáconos son los ejecutores prácticos y administradores de las necesidades materiales de la congregación. Pero miren lo que dice el versículo 13 y con eso concluyo. ¿Cuál es la recompensa de los diáconos? ¿Cuál es la recompensa de estos hombres que la iglesia ha elegido para servir aquí? Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amados diáconos, a los que tenemos y amados diáconos a los que hoy vamos a instalar en esta iglesia, ustedes tienen una gran responsabilidad. Fíjense cómo esa porción de las escrituras empieza diciendo los que han servido bien, los que han servido con humildad y dedicación, o sea, de una manera ejemplar. Está dejando claro que hay un trabajo que deben hacer, pero está dejando claro también una advertencia, que puede darse el caso de una persona que es elegida en la iglesia como diácono y que su desempeño no está a la altura de lo que se esperaba de él, o que ha decaído o que puede decaer en su trabajo como diácono y se convierte en un diácono nominal en la iglesia, que no está haciendo ninguna función. Mis amados, ustedes tienen por delante la responsabilidad, óigame bien, de servir bien, para probarle a los miembros de Iglesia Bíblica Sola Gracia, que los nominó, que los evaluó y que los eligió entre todos los hombres de la congregación, que no nos equivocamos al elegirlos y ordenarlos en el oficio de diácono en esta iglesia. Que el Señor Jesucristo es a Él que nosotros tenemos que dar cuenta. Y que ustedes deben ser fieles en el propósito para el cual ustedes fueron llamados,
para que juntos hagamos la obra. En Hechos 6:7 dice, se eligieron a esos hombres para servir y dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo el trabajo que había que hacer, porque cada quien estaba sirviendo, porque los pastores estaban haciendo su labor, porque los diáconos estaban haciendo su labor. Pero dice la escritura, y leo de nuevo el versículo 13, los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en el Señor Jesús. No solamente ganan el respeto, sino la estima de la comunidad. Son reconocidos por su labor. Conllevan un honor que no es de superioridad, sino que es un incentivo, mis hermanos, tener la estima, el reconocimiento de los hermanos de la iglesia por la labor que ustedes están haciendo. Pero no es una labor de superioridad, como yo dije al inicio. ¿Cuál es la labor? De siervo, la labor de esclavo, la labor que debe realizar cada uno de nosotros. Y ganan gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gana la confianza de la comunidad y los hermanos cada vez le asignan y los pastores más responsabilidades. Se gana más el corazón de los hermanos. Los hermanos tienden a ser más francos, más abiertos, más confiados, siguiendo más el liderato de esos hombres. Amados diáconos, yo solo puedo decirles que ustedes deben recibir con gozo el honor que su iglesia les otorga hoy al ordenarlos como diáconos. Iglesia, nosotros debemos darle gracias al Todopoderoso por habernos concedido a esos hombres como dones de Cristo para servir en esta iglesia. Y debemos tenerlos en alta estima. Y a ustedes, diáconos, ustedes deben estar dispuestos a buscar la gloria de Jesucristo, sirviéndole a Él en la iglesia, como el mayor de los siervos, para alcanzar esa gran recompensa que Dios tiene para ustedes por ese servicio fiel que desempeñan para Él. Amén.